La humillaban por limpiar sus pisos sin saber que ella era la dueña del edificio. Antes de que entremos en la historia de hoy, quiero pedirte un pequeño favor. De esos que no cuestan nada pero significan mucho. Si sientes que este espacio te acompaña, suscríbete al canal y deja tu like. Es la única forma que tenemos de seguir compartiendo estas voces que, a menudo, nadie más escucha. Gracias por estar ahí. El agua del cubo ya estaba gris. Siempre se pone de ese color a mitad de la mañana, una mezcla turbia de polvo, pisadas ajenas y el olor químico del limpiador de pino que se te mete en la garganta y no sale hasta la hora de la cena. Estaba de rodillas en el pasillo del cuarto piso, escurriendo el trapo con esa fuerza mecánica que te dan los años, cuando escuché el tintineo del ascensor. No necesité levantar la cabeza para saber quién era. El sonido de los tacones contra el mármol tiene una firma única. Hay pasos apresurados, pasos cansados, y luego están los pasos de la señora Begoña, firmes, sonoros, exigiendo espacio. Cuidado ahí, dijo, sin detenerse, pasando a escasos centímetros de mis manos. Me aparté instintivamente, pegándome a la pared como si quisiera fundirme con el zócalo. Ella pasó de largo, arrastrando una maleta pequeña de cuero y hablando por el móvil con ese tono de voz que se usa para que todos sepan que estás ocupada en algo importante. No, te lo he dicho 1000 veces. El edificio se está viniendo abajo. La administración es un desastre. No sé en qué gastan lo que pagamos de comunidad si luego te encuentras los pasillos así, obstaculizados. Sentí el calor subirme a las orejas. Obstaculizados. Esa era yo, un obstáculo de 1,60 m con uniforme azul sintético y el pelo recogido en una redecilla. Begoña vivía en el 4 Vites desde hacía 3 años. Era una mujer elegante, de esas que siempre huelen a perfume caro y peluquería reciente, pero que tienen la mirada fría de quien nunca ha tenido que preocuparse por llegar a fin de mes, o al menos, eso aparentaba. Para ella, yo era la chica, a veces la señora de la limpieza, nunca Carmen. Jamás me había preguntado mi nombre. Seguí frotando una mancha de café seco cerca de su puerta. Mis rodillas crujieron. Tengo 52 años, pero mis articulaciones creen que tengo 70. Y lo curioso es que no tengo ninguna necesidad de estar aquí, arrodillada, absorbiendo el desprecio silencioso de los vecinos. Nadie en este edificio lo sabe, ni Begoña, ni el portero que siempre me revisa el bolso al salir por protocolo, ni los inquilinos del ático que hacen fiestas hasta las 3 de la mañana. Nadie sabe que este mármol que estoy puliendo lo elegí yo misma hace 20 años. Nadie sabe que las paredes que limpio las pagamos mi marido y yo, ladrillo a ladrillo, con el sudor de una vida entera de privaciones. Soy la dueña del edificio, de todo el bloque. Cuando mi marido, Antonio, falleció hace 2 años, el mundo se me vino encima. Él era la cara visible, el que llevaba los negocios, el que hablaba con los administradores. Yo siempre fui tímida. Prefería quedarme en la sombra, llevando las cuentas en una libreta en la cocina. Construimos este patrimonio desde cero. Empezamos con una pequeña ferretería, luego compramos un local, luego un terreno. Antonio tenía visión, y yo tenía la capacidad de ahorro de una hormiga, pero cuando él murió, el silencio en nuestra casa, una casa grande, vacía y fría en las afueras, se volvió insoportable. No me faltaba dinero, podría vivir 3 vidas con lo que teníamos en el banco, pero me faltaba vida, me faltaba propósito. Intenté contratar a una empresa para que gestionara el edificio, pero empezaron a llegar quejas. Que si estaba sucio, que si las luces no funcionaban. Antonio amaba este edificio, era su orgullo, no podía dejar que se echara a perder. Así que, en un arrebato de locura causado por el duelo, decidí que la mejor manera de supervisar mi inversión no era desde una oficina, sino desde el suelo. Me inventé un nombre falso para la empresa de gestión, me puse el uniforme y me presenté como la nueva limpiadora. Quería cuidar lo que era nuestro. Quería tocar las paredes,
asegurarme de que las plantas de la entrada no se secaran, ver quién entraba y quién salía. Era mi forma de estar cerca de Antonio. Al principio pensé que duraría una semana. Llevo 8 meses. Y en estos 8 meses he aprendido más sobre la naturaleza humana que en 50 años de vida. Oiga, la voz de Begoña me sacó de mis pensamientos. Había vuelto a salir de su apartamento, esta vez sin la maleta, pero con una bolsa de basura negra en la mano. Me incorporé despacio, limpiándome las manos en el delantal. Dígame, señora, hazme el favor, dijo, extendiendo el brazo y dejándome la bolsa casi en el pecho. El bajante está atascado otra vez y no voy a bajar hasta los contenedores con estos zapatos. Ya que estás ahí, no era una pregunta, no era un por favor, era una orden. La bolsa goteaba un líquido anaranjado que olía a marisco pasado. Sentí una punzada de indignación en el estómago, ese orgullo viejo que a veces me costaba tragar. Quise decirle que el bajante no estaba atascado, que lo había revisado yo misma a las 8 de la mañana. Quise decirle que bajar su basura no estaba en mi contrato, un contrato que yo misma había redactado. Quise decirle que esos zapatos que tanto cuidaba costaban menos que la lámpara que colgaba sobre su cabeza, una lámpara que yo había importado de Italia, pero no dije nada. Miré la bolsa, la cogí, claro. Señora, no se preocupe, ella ni siquiera asintió. Se dio la vuelta, murmurando algo sobre servicio ineficiente y cerró la puerta con un golpe seco. Me quedé allí, sola en el pasillo, con su basura goteando sobre mis guantes de goma. Respiré hondo, el aire olía a su perfume, una fragancia dulce y empalagosa que se mezclaba con el olor a podrido de la bolsa. Bajé por las escaleras de servicio, no por el ascensor, porque mis normas decían que el personal no debía usar el ascensor principal en horas punta. La ironía me hacía sonreír con amargura a veces. Mientras bajaba los 4 pisos, escalón a escalón, pensaba en la reunión de propietarios que se celebraría la próxima semana. Normalmente yo no asistía. Enviaba a mi abogado, el señor Rivas, que actuaba como mi representante legal. Pero había rumores. Begoña estaba movilizando a los vecinos. Quería cambiar la administración. Decía que la dueña del edificio, es decir, yo, esa figura abstracta que ella imaginaba como una anciana rica y descuidada, no se preocupaba por el mantenimiento. Llegué al cuarto de basuras y tiré la bolsa con rabia dentro del contenedor. El golpe resonó en el cuarto alicatado de blanco. Me quité los guantes. Mis manos estaban rojas, hinchadas por la humedad y el esfuerzo. Manos de trabajadora, manos que habían cargado cajas de clavos en la ferretería hace 30 años. Manos que ahora firmaban cheques de cifras que Begoña no podría ni imaginar. Me miré en el pequeño espejo sucio que había sobre el lavabo del cuarto de limpieza. Me sexta las ojeras, el pelo gris asomando bajo la redecilla. ¿Por qué haces esto, Carmen? Me pregunté en voz alta. Podrías estar en un crucero, podrías estar tomándote en el jardín, pero sabía la respuesta. Lo hacía porque, mientras fregaba, escuchaba, y lo que estaba escuchando últimamente me preocupaba. Begoña no solo era maleducada, había algo más. La había escuchado hablar por teléfono en el patio interior, cuando creía que nadie la oía. Hablaba de deudas, hablaba de mantener las apariencias hasta que consiga lo del edificio. Ese lo del edificio me tenía en alerta. Salí al patio para escurrir las fregonas al sol. Era un día gris, plomizo. Estaba colgando los trapos cuando vi a Begoña de nuevo. Estaba en el vestíbulo, hablando con el cartero. No estaba hablando, estaba discutiendo. Me acerqué con disimulo, fingiendo barrer las hojas secas de la entrada. «Es imposible que venga de vuelta», gritaba ella, perdiendo esa compostura gélida que solía tener. «Es un error del banco, señora. Aquí pone fondos insuficientes», dijo el cartero, un chico joven que parecía querer desaparecer. «Tiene que firmar el aviso de impago o no puedo». «Dame eso», le arrancó el papel de las manos.
Entonces me vio mirándola, por una fracción de segundo. Sexta, miedo en sus ojos. Miedo puro y duro, el miedo de quien vive en un castillo de naipes y siente la primera brisa, pero el miedo se transformó instantáneamente en ira. Necesitaba un culpable, alguien inferior con quien descargar la vergüenza de haber sido descubierta. ¿Qué miras tú?, me espetó, avanzando hacia mí con el papel arrugado en la mano. ¿No tienes nada que limpiar? Siempre estás perdiendo el tiempo, por eso este edificio es una posilga. Dio un paso en falso hacia mí, quizás para intimidarme, y su tacón pisó una de las hojas húmedas que yo aún no había recogido. Resbaló, no se cayó, pero perdió el equilibrio de una forma cómica, agitando los brazos. El papel del banco salió volando y cayó justo a mis pies, boca arriba. No pude evitarlo. Bajé la mirada, fue solo un segundo, pero leí la cifra, y leí el concepto. No era una factura de luz, era algo mucho más grave. Begoña recuperó el equilibrio. Roja de furia, se agachó violentamente para recoger el papel, casi arañando el suelo, y se levantó hasta quedar cara a cara conmigo. Si le dices a alguien lo que has visto, susurró, y por primera vez no usó su tono de gran señora, sino uno sibilino, venenoso. Si abres la boca, haré que te despidan. Conozco a gente, haré que no vuelvas a trabajar ni limpiando letrinas. Me quedé quieta, sosteniendo la escoba. Ella no sabía que yo no necesitaba este trabajo. Ella no sabía que yo era la única persona que podía decidir si ella seguía viviendo allí o no. No he visto nada, señora, dije, bajando la cabeza de nuevo. La humillación silenciosa es un arte que había perfeccionado. Más te vale, bufó, y se marchó taconeando hacia el ascensor, con su secreto apretado en el puño. Pero yo sí había visto, y lo que Sexta cambiaba las reglas del juego. Regresé al cuarto de limpieza, me senté en un taburete de plástico y saqué mi teléfono móvil, no el barato que llevaba visible en el bolsillo del delantal, sino el otro, el que guardaba en el fondo de mi bolso personal. Marqué un número. Señor Rivas, soy Carmen. Sir, necesito que investigue algo urgente sobre la inquilina del 4 Vites. Sí. Begoña Valdés. Creo que tenemos un problema. Y Rivas, quiero estar presente en la próxima junta. No. No como la dueña. Todavía no. Colgué. El corazón me latía rápido. La humillación de hoy, ese grito en el vestíbulo, había sido la gota que colmaba el vaso, pero no iba a reaccionar con gritos. Mi marido siempre decía que el ruido es para los débiles, el silencio es para los que tienen el poder, y yo estaba a punto de demostrar cuánto poder puede tener alguien que limpia rodapiés. Esa noche, mi casa se sintió más grande que de costumbre. Cené sola en la mesa de caoba del comedor, la misma que Antonio había mandado traer de Francia para nuestro 20º aniversario. El tintineo de la cuchara contra el plato de sopa resonaba en las paredes vacías como un eco burlón. Me había quitado el uniforme, me había duchado para arrancar el olor a lejía de mi piel y llevaba una bata de seda azul oscuro. Si Begoña me hubiera visto en ese momento, probablemente habría pensado que yo era la dueña de la casa donde la limpiadora trabajaba. Y no se equivocaría del todo, salvo que yo soy ambas mujeres. Me quedé mirando el teléfono sobre el mantel. Rivas, mi abogado, me había enviado un mensaje escueto. Tengo el informe. Es peor de lo que pensábamos. Mañana a primera hora te llamo. No pude dormir bien. Soñé con bolsas de basura que se rompían y manchaban mis alfombras persas, y en el sueño, Begoña se reía desde lo alto de una escalera infinita. A las 7 de la mañana, ya estaba de vuelta en el edificio. El ritual de ponerme el uniforme siempre me causaba una extraña transformación. Al subir la cremallera de la bata azul, Carmen la empresaria desaparecía y surgía Carmen la invisible. Me recogí el pelo, cogí el carrito y empecé por el vestíbulo. El ambiente estaba cargado. Se notaba en el aire, había murmullos detrás de las puertas. Mientras limpiaba los buzones, Sexta bajar al señor Damián,
Del tercero, es un hombre mayor, viudo, buena gente, siempre me saluda con cortesía. Buenos días, Carmen, dijo, pero esta vez bajó la voz y miró hacia los lados, como si temiera ser escuchado. Tenga cuidado hoy, la cosa está revuelta. ¿Por qué lo dice, don Damián? Pregunté, frotando con más ahínco el latón de los buzones para no mirarle a los ojos. La señora del cuarto, Begoña, está yendo puerta por puerta, dice que va a denunciar a la propiedad. Quiere que firmemos un papel diciendo que el edificio es insalubre, que no hay mantenimiento. Hizo una pausa incómoda. Dice que el servicio de limpieza es, bueno, que usted no hace su trabajo, que es un riesgo sanitario. Se me heló la sangre. Riesgo sanitario. Yo, que he llegado a limpiar las juntas de las baldosas con un cepillo de dientes para que todo estuviera perfecto. Gracias por avisarme, señor Damián. Él asintió y se fue, con ese paso lento de quien no quiere problemas. A media mañana, mi móvil personal vibró en el fondo del bolso, escondido en el cuarto de limpieza. Me encerré allí con el pretexto de rellenar los botes de detergente. Era Rivas. Carmen, escúchame bien. Su voz sonaba grave. He investigado a Begoña Valdés. No solo tiene deudas, está en la ruina técnica. Su empresa de eventos quebró hace un año. Debe 6 meses de alquiler a tu sociedad. 6 meses. Susurré. Los administradores anteriores no me habían informado de la gravedad del asunto. Error mío por no supervisar antes. Pero eso no es lo peor. Su estrategia es clara. La ley la protege del desahucio si demuestra que la vivienda no cumple las condiciones de habitabilidad. Está fabricando pruebas. Carmen, quiere demandarte a ti, a la propiedad por negligencia para no pagar y quedarse en el piso gratis un año más mientras sale el juicio. Necesita demostrar que el edificio es un asco, y tú eres su chivo expiatorio. Colgué el teléfono con las manos temblando de rabia. No era solo maldad, era supervivencia. Ella necesitaba destruirme a mí, a la humilde limpiadora, para salvar su propio pellejo. Necesitaba que yo pareciera incompetente para justificar su impago. Salí del cuarto decidida a enfrentarla, pero me frené. No, Antonio siempre decía, no ataques cuando estés enfadada, ataca cuando estés lista. Subí al segundo piso. Estaba fregando el descansillo cuando la escuché. Begoña estaba en el pasillo, hablando con la chica joven del 2A. Una estudiante de medicina que apenas paraba en casa. Es que es inaceptable, querida, decía Begoña, con ese tono maternal y falso. Ayer sexta una rata en el patio. Una rata, y esa mujer, bajó el volumen, pero lo suficiente para que yo oyera a esa mujer se pasa el día con el móvil o sentada, no limpia. El otro día encontré orina en el ascensor. Es un foco de infecciones. Tienes que firmar. Si no nos unimos, nos comerá la mierda. La estudiante parecía incómoda, con la mochila al hombro, queriendo huir. No sé, Begoña. Yo veo todo bastante limpio. Eso es porque no te fijas, insistió Begoña, agarrándola del brazo. Mira, mira esa esquina. ¿Ves ese polvo? Eso es de semanas. Firma aquí. Es para exigir que contraten a una empresa de verdad. Por el bien de todos. Me quedé paralizada junto a la escalera. Orina en el ascensor, ratas, eran mentiras tan burdas que me daban ganas de reír y llorar a la vez. La chica firmó rápido, solo para que la dejara en paz, y corrió escaleras abajo, murmurando un buenos días avergonzado al pasar a mi lado. Begoña se quedó allí, con su carpeta victoriosa, se giró y me vio, sonrió. No fue una sonrisa amable, fue una mueca de depredador que sabe que tiene a la presa acorralada. ¿Estás ahí?, dijo, alisándose la falda. Espero que hoy te dignes a limpiar la entrada. Ayer daba asco. Mis invitados tuvieron que entrar tapándose la nariz. La miré fijamente. Por primera vez. No bajé la mirada inmediatamente. Sostuve sus ojos fríos durante 3 segundos. La entrada estaba limpia. Señora, la limpié 3 veces. Su sonrisa se borró,
No estaba acostumbrada a que el mobiliario hablara. No me contestes, y límpiame la puerta de entrada, que tiene marcas de dedos. Ahora, se metió en el ascensor. Esa tarde, decidí quedarme más tiempo. Supuestamente mi turno acababa a las 4, pero me escondí en el pequeño cuarto donde guardamos los contadores de la luz, que tiene una rendija desde la que se ve el vestíbulo principal. Quería ver, necesitaba entender hasta dónde llegaba su desesperación. Pasaron 2 horas. El edificio estaba en silencio. A las 6:30, el ascensor bajó. Salió Begoña. Llevaba ropa de deporte, como si fuera a correr, pero en la mano llevaba una bolsa de papel de una cadena de comida rápida y un vaso grande de refresco. Miró a un lado y a otro. Se aseguró de que el portero no estaba hacia su ronda fuera. Lo que vi a continuación me revolvió el estómago. Begoña se acercó a la zona de los buzones, la que yo había dejado impoluta esa misma mañana. Abrió la bolsa de papel, sacó un puñado de servilletas sucias, grasa y lo que parecían restos de comida. Los esparció por el suelo. Luego, con un movimiento rápido y calculado, destapó el refresco y vertió un chorro pegajoso sobre el mármol recién pulido, justo en la entrada principal, donde todos tendrían que pisarlo. No terminó ahí. Sacó su móvil, se agachó y empezó a sacar fotos. Clic, 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 fotos del desastre, pruebas de la negligencia. Guardó el móvil, tiró el vaso vacío en una esquina, para completar la escena artística de la suciedad y salió a la calle a hacer deporte, dejando tras de sí el caos que ella misma había creado. Desde mi escondite, sentí una mezcla de náusea y claridad absoluta. Ya no era una sospecha, la tenía. Salí del cuarto de contadores. El vestíbulo era un desastre. El líquido marrón se expandía por el suelo blanco. Cualquier otra persona se habría puesto a limpiar, llorando de impotencia. Yo no. Yo saqué mi propio móvil. Hice fotos, no del suelo, sino del ángulo desde donde se veía la cámara de seguridad que instalé hace 2 meses en la esquina superior. Una pequeña cúpula negra que Begoña, en su arrogancia, ni siquiera había notado o pensaba que no funcionaba, pero funcionaba, y grababa en alta definición. Marqué el número de Rivas de nuevo. Prepara los papeles para la reunión de mañana, dije. Mi voz ya no temblaba, estaba fría como el acero, y asegúrate de que haya un proyector. ¿Vas a ir como Carmen la dueña?, preguntó él. No, respondí, mirando el charco de refresco a mis pies. Voy a ir como Carmen, la limpiadora. Quiero verle la cara cuando crea que ha ganado. Quiero que me humille delante de todos una última vez. Me agaché, cogí mi fregona y empecé a limpiar el desastre de Begoña. Mientras frotaba, pensaba en la reunión de vecinos y propietarios del día siguiente. Ella había convocado a todos los inquilinos para presentar su queja formal y pedir mi despido y una demanda contra la propiedad. Lo que ella no sabía era que la propiedad iba a estar sentada en la última fila, con uniforme de poliéster, esperando el momento exacto para enseñar la verdad. Mañana todo terminaría, pero antes, tendría que soportar el golpe final. El día de la reunión amaneció con una lluvia fina y persistente, de esa que no empapa de golpe, sino que te cala los huesos poco a poco. Así me sentía yo, calada por una humedad emocional que llevaba meses acumulándose. Me puse el uniforme por última vez. Lo sentí diferente sobre la piel. Ya no era una prenda de trabajo, sino un disfraz que me pesaba toneladas, una armadura de poliéster barato que estaba a punto de romperme. Me miré al espejo del baño, vi mis arrugas, mis manos rojas, el cansancio en los párpados. Vi a Carmen, la limpiadora, esa mujer invisible a la que nadie miraba a los ojos. Me despedí de ella en silencio. Hoy, esa mujer iba a dejar de existir. La reunión de la comunidad estaba convocada a las 7 de la tarde en un local vacío de la entreplanta que solíamos usar para estos fines. Durante todo el día, el ambiente en el edificio fue irrespirable,
denso como el aire antes de una tormenta eléctrica. Begoña se paseaba por los pasillos como una generala antes de la batalla, tocando timbres, susurrando urgencias, asegurándose de que todos estuvieran presentes para salvar sus hogares. A las 6:30, el señor Rivas llegó. Vestía su traje gris impecable y llevaba un maletín de cuero gastado. Nadie sabía quién era realmente, salvo que representaba a la propiedad ausente. Me vio fregando las escaleras del primero, mi última tarea, y apenas me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Un pacto silencioso. Espero que tenga el estómago fuerte, Carmen, me había dicho por mensaje media hora antes. Va a ser un espectáculo lamentable. A las 7 en punto, el local estaba lleno. Había sillas de plástico plegables dispuestas en semicírculo bajo una luz fluorescente que parpadeaba, dándole a todo un aspecto de interrogatorio policial. El olor a humedad de los abrigos mojados se mezclaba con la tensión y el perfume agresivo de Begoña, que presidía la mesa principal sin que nadie la hubiera votado para ello. Se había autoproclamado la voz de los oprimidos. Yo entré la última, no me cambié de ropa. Entré con mi bata azul, mis zapatillas de suela de goma que chirriaban ligeramente en el suelo y las manos cruzadas sobre el regazo. Cuando crucé el umbral, se hizo un silencio absoluto. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó alguien de la segunda fila con voz molesta. Begoña levantó la vista de sus papeles. Sonrió con esa suficiencia que me revolvía las entrañas. Era su momento de gloria. Déjala que se quede, dijo, proyectando la voz para que todos la oyeran. Es bueno que escuche. Quizás así entienda por qué va a tener que buscarse otro sitio donde estorbar. Además, esto le concierne, es la prueba viviente de la negligencia que sufrimos. Me senté en una silla apartada, en la esquina más oscura, cerca de la puerta. Sentí las miradas de mis vecinos clavarse en mi nuca como alfileres. El señor Damián miraba al suelo, avergonzado, retorciendo su gorra entre las manos. La estudiante del segundo jugaba con su móvil, incapaz de levantar la cabeza. Eran buena gente, lo sabía, pero el miedo es contagioso, y Begoña era experta en vender pánico. Vecinos, amigos, comenzó Begoña, poniéndose de pie. Llevaba una blusa de seda blanca inmaculada que contrastaba violentamente con las paredes desconchadas del local. Estamos aquí porque la situación es insostenible. Todos lo hemos visto. Ratas, suciedad, olores nauseabundos. Encendió un pequeño proyector portátil que había traído. En la pared blanca aparecieron las fotos. Ahí estaban. El charco de refresco pegajoso que ella misma había vertido ayer. Las servilletas sucias que ella había esparcido. Una foto borrosa de lo que parecía una cucaracha en una esquina, probablemente muerta hacía años y sacada de algún rincón oscuro del sótano. Miren esto, dijo con tono dramático, señalando la mancha de refresco. Esto es lo que encontramos en la entrada de nuestras casas. Un foco de infección. Y mientras tanto, hizo una pausa teatral y señaló directamente hacia mí con un dedo acusador, una uña pintada de rojo sangre. Mientras tanto, pagamos el sueldo de una persona que se dedica a pasearse, a mirar el móvil y a ignorar la higiene básica. Sentí el calor subirme por el cuello. No era vergüenza, era ira, una ira fría y controlada. Quise levantarme y gritar que yo había limpiado ese charco 5 minutos después de que ella lo creara. Quise gritar que tengo las rodillas destrozadas de frotar sus miserias, pero me mordí la lengua hasta sentir el sabor metálico de la sangre. He redactado un documento, continuó Begoña, sacando un taco de folios. Es una demanda colectiva. Exigimos 2 cosas. Primero, el despido fulminante de esta empleada, y segundo, que la propiedad nos indemnice con 6 meses de alquiler gratis por daños morales y sanitarios. Si no firmamos todos, no tendremos fuerza. Empezó a pasar los papeles. Vi cómo los vecinos dudaban. Pero Begoña, ¿despido fulminante?, murmuró la señora del primero. Carmen lleva aquí meses. Es una mujer mayor.
quizás solo necesita una advertencia. Begoña golpeó la mesa. No seas ingenua. Teresa, ¿es ella o nosotros? ¿Quieres que tus nietos gateen por ese suelo infecto? La dueña de este edificio es una rica excéntrica que vive en el extranjero y no le importamos nada, solo le importa cobrar. Si no golpeamos fuerte, se reirá de nosotros. Una rica excéntrica, casi sonreí. Si supiera que la rica excéntrica lleva zapatos de 5 euros del mercadillo y estaba sentada a 3 metros de ella, la presión social hizo su trabajo. Uno a uno, empezaron a firmar. El sonido de los bolígrafos rasgando el papel era lo único que se oía en la sala. Cada firma era una puñalada, no por el dinero, sino por la traición. Había cuidado sus plantas cuando se iban de vacaciones. Había recogido sus paquetes. Y ahora, firmaban mi sentencia por miedo a una mujer con voz alta. Cuando el documento llegó a manos de Begoña, lleno de firmas, ella brillaba de satisfacción. Se giró hacia el señor Rivas, que había permanecido en silencio en un extremo de la mesa, observando todo con cara de póker. Aquí tiene, señor abogado, dijo ella, lanzando los papeles sobre la mesa con desprecio. Dígale a su jefa que ha perdido. Queremos a esta mujer fuera del edificio mañana mismo, y queremos nuestro dinero. Rivas miró los papeles despacio, se ajustó las gafas. ¿Está usted segura de que estas acusaciones son veraces, señora Valdés? Preguntó con voz tranquila. Recuerde que falsificar pruebas para obtener un beneficio económico es un delito grave. Begoña soltó una carcajada seca. ¿Me está amenazando? Las fotos no mienten. Todos los vecinos son testigos. La suciedad es real. La incompetencia de esa mujer, me señaló otra vez sin mirarme, es real. Entiendo, dijo Rivas. Cerró su carpeta. En ese caso, creo que no tengo autoridad para aceptar estas demandas. ¿Cómo que no? Begoña frunció el ceño, impaciente. Usted es el representante legal. Lo soy, pero dadas las graves acusaciones, creo que es mejor que hable directamente con la dueña del edificio. Hubo un murmullo general. ¿La dueña?, preguntó Begoña, mirando a la puerta. ¿Va a venir? ¿Está aquí? Sí. Señora Valdés, está aquí. Ha estado aquí todo el tiempo. El silencio volvió a caer sobre la sala, pero esta vez era diferente. Era un silencio confuso, expectante. Todos miraron hacia la puerta, esperando ver entrar a una señora con abrigo de pieles y chofer. Begoña se alisó el pelo, preparándose para enfrentarse a alguien de su nivel. Pues que pase, dijo Begoña desafiante, que entre y vea la posilga que gestiona. Rivas no miró a la puerta. Rivas giró la cabeza lentamente y me miró a mí, la limpiadora, la mujer de la esquina oscura. Señora Carmen, dijo Rivas con un respeto que resonó en las paredes vacías. Creo que ha llegado el momento. Sentí que el corazón se me paraba un segundo y luego arrancaba a toda velocidad. El sonido de mi propia respiración llenaba mis oídos. Me puse de pie, mis rodillas crujieron, pero mi espalda estaba recta. Caminé despacio hacia el centro de la sala, arrastrando el silencio conmigo. Pasé por delante de Damián, que me miraba con la boca abierta. Pasé por delante de la estudiante. Llegué hasta la mesa, me puse al lado de Rivas. Begoña me miraba con una mezcla de asco y confusión. ¿Qué haces?, escupió. Siéntate, nadie te ha dado permiso para. Levanté la mano, un gesto seco, autoritario, el mismo gesto que usaba para negociar con proveedores hace 20 años. Cállese, Begoña, dije. Mi voz no sonó como la de la limpiadora, sonó firme, grave, dueña del espacio. Begoña parpadeó, aturdida por el cambio de tono. ¿Cómo te atreves? He dicho que se calle, repetí, mirándola fijamente a los ojos. Luego me giré hacia los vecinos, que parecían estatuas de sal. Buenas tardes a todos. Creo que no nos han presentado correctamente. Me llamo Carmen, y no soy solo la persona que limpia sus escaleras. Soy la dueña de este edificio. Soy la dueña de sus contratos de alquiler. Y soy la persona a la que acaban de intentar estafar.
Saqué de mi bolsillo delantal el teléfono móvil y lo conecté al cable que Rivas me tendió, enchufándolo al proyector que Begoña había usado para humillarme. Ahora, dije, mientras la pantalla parpadeaba, vamos a ver la verdadera película de lo que pasa en esta comunidad. Begoña palideció, su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del terror en un segundo. Entendió, en ese preciso instante, que el suelo bajo sus pies acababa de desaparecer. En la pantalla proyectada sobre la pared desconchada, la imagen era nítida a pesar de la luz tenue del local. Se veía el vestíbulo del edificio en blanco y negro, con la fecha y la hora marcadas en la esquina superior derecha. Ayer, las 6:42 de la tarde, todos en la sala contuvieron el aliento. En el vídeo, Begoña miraba a ambos lados con esa expresión furtiva que tienen los niños antes de hacer una travesura. Luego, con una calma espeluznante, volcaba el refresco. Se veía cómo sacudía el vaso para que cayera hasta la última gota pegajosa. Se veía cómo esparcía la basura con la punta de sus zapatillas de marca. Y finalmente, se veía cómo sacaba su móvil, buscaba el mejor ángulo para que pareciera un desastre accidental y sonreía levemente antes de irse. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido del proyector. Eso está manipulado, balbuceó Begoña. Su voz, antes potente y autoritaria, ahora era un hilo agudo y tembloroso. Es un montaje. Hoy en día se puede hacer cualquier cosa con ordenadores. Nadie la miró. Todas las miradas estaban fijas en la pantalla, donde el vídeo se repetía en bucle. Begoña tirando basura, Begoña ensuciando lo que todos pagaban por mantener limpio. Me separé de la mesa y di un paso hacia ella. Ya no llevaba los hombros encogidos. No es un montaje, Begoña, y lo sabes. Tengo grabaciones de las últimas 3 semanas. Tengo videos tuyos pateando las plantas de la entrada porque estabas enfadada hablando por teléfono. Tengo audios tuyos en el patio explicando a tu amiga cómo ibas a usar la suciedad para no pagarme los 6 meses de alquiler que me debes. Un murmullo de indignación recorrió la sala. ¿6 meses?, preguntó la señora del primero, la misma que había defendido a Begoña minutos antes. ¿Nos has hecho firmar esto para no pagar tu alquiler? Begoña retrocedió, chocando contra una silla. No, lo hice por el bien de todos. Esta mujer es una espía, es ilegal grabarme. El señor Rivas intervino con su tono suave y letal. Las cámaras están señalizadas en la entrada según la normativa vigente, señora Valdés, y las zonas comunes son, precisamente, comunes. Lo que es ilegal es la simulación de delito, la difamación y el impago reiterado. Begoña me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia pura, la rabia de quien se cree superior y descubre, de golpe, que nunca lo fue. Tura, siseó, tú me has engañado, me has servido café, me has abierto la puerta, eres una simple limpiadora. Sí, respondí, y sentí una paz inmensa al decirlo. He limpiado tu basura, he fregado tus huellas, y lo hice con orgullo, porque este edificio lo levantaron mi marido y yo con nuestras manos. Cada ladrillo que tú desprecias tiene una historia para mí, y no voy a permitir que nadie, por muy elegante que se crea, lo destruya. Me giré hacia los vecinos. El señor Damián se había quitado la gorra, estrujándola entre las manos. La estudiante lloraba en silencio, avergonzada. No os culpo por firmar, les dije, suavizando la voz. El miedo es un mal consejero, pero espero que entendáis que a partir de mañana las cosas van a cambiar. Perdónenos, doña Carmen, dijo Damián, con la voz rota. No sabíamos. No hace falta que me llaméis doña Carmen. Soy Carmen, pero a partir de mañana, vendrá una empresa externa a limpiar. Yo ya no tengo edad para estar de rodillas. El señor Rivas sacó un sobre blanco del maletín y se lo tendió a Begoña. Ella no lo cogió, así que él lo dejó suavemente sobre la mesa, junto a las firmas de la vergüenza. Es la notificación de desahucio y la demanda por daños y perjuicios.
Tiene 30 días para abandonar el inmueble, señora Valdés. Y le aconsejo que no se lleve ni una bombilla, porque lo sabremos. Begoña miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa, cogió su bolso, se dio media vuelta y salió del local taconeando. Pero esta vez sus pasos no sonaban firmes, sonaban huecos, sonaban a huida. La reunión terminó poco después. Los vecinos se acercaron a mí, uno a uno, murmurando disculpas atropelladas, incapaces de sostenerme la mirada. Yo solo asentía, no sentía rencor, pero tampoco sentía la necesidad de consolarlos. La confianza es como un espejo, una vez que se rompe, puedes pegarlo, pero siempre se verán las grietas. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sola en el vestíbulo. Ya no llevaba el uniforme, lo había dejado doblado cuidadosamente en el cuarto de limpieza, junto a los guantes de goma y la lejía. Llevaba mi ropa de calle, mi abrigo de lana y el bolso donde guardaba las llaves maestras. El suelo seguía manchado de refresco seco donde Begoña lo había tirado. Miré la fregona en la esquina. La costumbre me empujó a cogerla. Mis manos picaban por limpiar aquello, por dejarlo perfecto una última vez. Pero me detuve, solté el mango de la fregona y la dejé caer contra la pared. Ya no, Carmen, me dije en voz alta. Mi voz resonó en el mármol frío. Ya no te toca a ti. Miré hacia el techo, hacia donde imaginaba que estaría Antonio mirándome. El edificio está a salvo, viejo, susurré, y yo también. Salí a la calle. El aire nocturno era frío y limpio. Por primera vez en 8 meses, salí por la puerta principal, con la cabeza alta, sin mirar al suelo buscando manchas, sin esconderme. Al cruzar la acera, miré hacia arriba, hacia la ventana del 4 bites. La luz estaba encendida y sexta una sombra moviéndose frenéticamente, empacando cajas. Sonreí, una sonrisa pequeña, íntima y triste. Había recuperado mi edificio, pero más importante aún, me había recuperado a mí misma. La mujer invisible había desaparecido, y lo que quedaba era simplemente yo. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.